Teoría clásica. El principal expositor de esta fue Jules Henry Fayol. El enfoque clásico de la administración construyó un sistema de pensamiento que buscó incrementar la eficiencia de la organización como un conjunto. Jules Henry Fayol tenía 14 principios, en los cuales se conocen como los 14 principios de Henry Fayol, los cuales son: 1. División del trabajo. Para un correcto desempeño del trabajo de una organización, la división de tareas es fundamental. 2. Autoridad y responsabilidad. Es necesario saber dar órdenes y que éstas sean acatadas de manera correcta. 3. Disciplina. Todos los integrantes de la organización deben respetar las normas establecidas. 4. Unidad de dirección. Se debe seguir un solo cronograma de actividades que dejen claro el plan a seguir por la organización. 5. Unidad de mando. El empleado de la organización debe recibir órdenes de un solo superior. 6. Subordinación del interés individual al interés general. El interés más importante es el de la organización y no el del individuo en cuestión. 7. Remuneración del personal. La compensación debe ser equitativa para cada trabajo que se realiza. 8. Centralización. La autoridad y responsabilidad debe concentrarse en la alta jerarquía de la organización. 9. Jerarquía. El orden de los cargos en la organización debe estar claramente asignado. 10. Orden. Es fundamental el orden dentro del espacio de trabajo. 11. Equidad. Los líderes deben ser equitativos con sus subordinados. 12. Estabilidad. Hay que evitar la constante rotación de personal para el buen funcionamiento de una organización. 13. Iniciativa. Se debe incentivar a los trabajadores a utilizar la libre imaginación para innovar y realizar actividades beneficiosas para la organización. 14. Espíritu de grupo. Es fundamental el trabajo en equipo. Teoría neoclásica. Su principal representante fue Peter Drucker. Este fue un abogado y tratadista austriaco, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. También llamada escuela operacional o del proceso administrativo, surgió de la necesidad de utilizar los conceptos válidos y relevantes de la teoría clásica, y es la que actualmente es más usada en casi todas las organizaciones a nivel mundial. Sus principales características son una énfasis en la práctica de la administración, que se refiere a la teoría neoclásica, se caracteriza por hacer gran énfasis en los aspectos prácticos de la administración por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos. 2. Reafirmación relativa de los postulados clásicos. La teoría neoclásica es casi una reacción a la gran influencia de las ciencias, del comportamiento o en el campo de la administración. 3. Énfasis en los principios generales de administración. En la administración los principios cumplen un papel equivalente al de las leyes en las ciencias físicas, pues buscan demostrar una relación causa-efecto. 4. Énfasis en los objetivos y en los resultados. Toda organización existente para alcanzar los objetivos y reproducir resultados, la organización debe estar determinada, estructurada y orientada en una función de estos. De allí nace el énfasis en los objetivos organizacionales y en los resultados que deben alcanzarse como medio a evaluar el desempeño de las organizaciones. 5. Eclecticismo. Los autores neoclásicos, a pesar de basarse en gran parte en la teoría clásica, son bastante eclécticos y recogen el contenido de casi todas las teorías administrativas a saber. El neoclasicismo tiene como objetivo mostrar, por un lado, el electricismo de la teoría neoclásica de la administración, su preocupación por la práctica administrativa y su énfasis en sus objetivos y resultados. Por otro lado, en tanto teoría eléctrica, también afianzar la administración como una técnica social básica que el administrador utiliza para alcanzar resultados, ayudado por las personas con quienes trabaja. Definir las funciones del administrador que conforman el proceso administrativo, también como definir los principios básicos de la organización.
Sus principios son: división de trabajo. El objetivo de cualquier empresa es producir bienes o servicios. Para ser eficiente, la producción debe basarse en la división de trabajo, que consiste en descomponer un proceso complejo en una serie de tareas pequeñas. 2. Especialización. Nace como consecuencia de la división del trabajo, pues cada órgano o cargo tiene funciones y tareas específicas y especializadas. 3. La jerarquía. En toda organización formal existe una jerarquía por escalas, estratos o niveles de autoridad. A medida que se asciende en la escala jerárquica, aumenta la autoridad del administrador. 4. Amplitud administrativa. Es decir, la amplitud de mando o de control indica el número de subordinados que el administrador puede supervisar. Actualmente las organizaciones tienden a aplanar y comprimir la estructura organizacional para acercarse a la cúpula y mejorar la comunicación. Teoría de la burocracia. Su principal exponente fue Max Weber. Weber no escribió formalmente para la administración ni para los administradores, sino para la sociología y los sociólogos. Sus ideas son aplicables a la teoría organizacional. El concepto de burocracia es la organización eficiente por excelencia. Para lograr esa eficiencia, la burocracia necesita describir anticipadamente y con detalles la manera que deben hacerse las cosas. Algunas características de la burocracia son: carácter legal de las normas y reglamentos, o carácter formal de las comunicaciones, carácter racional y división del trabajo, impersonalidad en las relaciones, jerarquía de autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, competencia técnica y meritocrática, especialización de la administración, profesionalización de los participantes y completa previsión del funcionamiento. Sus ideas principales de su teoría fueron: carácter legal de normas y reglamentos. Existe una serie de normas y reglamentos escritos en la burocracia, que están elaborados de forma detallada y racional. Estas son coherentes con los objetivos de la burocracia. Así, la burocracia se basa en una legislación propia que define su funcionamiento. 2. Impersonalidad. Todas las reglas, decisiones y cuestiones administrativas se formularán y registrarán por escrito. El trabajador cumplirá su tarea de forma impersonal. 3. Jerarquía de la autoridad. La legislación comentada se compone de una serie de reglas abstractas establecidas de forma racional e intencional. El sujeto con autoridad posee una serie de funciones, derechos y obligaciones. 4. Profesionalización y racionalidad. Cada profesional será seleccionado por su grado de preparación y especialización en la materia. El trabajo a desarrollar se planteará como una carrera, donde uno puede ser promovido, ascendido, según su antigüedad, capacidad y conocimientos técnicos. 5. Máxima división del trabajo. Existe una serie de cargos de poder dentro de la organización burocrática. Cada cargo de poder obedece a una serie de competencias, que están delimitadas a partir de una serie de reglas. Los cargos se organizan de forma jerárquica, así que cada cargo está bajo el control y supervisión de un cargo superior. Cada sujeto será responsable de sus decisiones y acciones, así como de las de los subordinados. 6. Determinación de reglas. Las reglas y las normas rigen la conducta de los trabajadores. Cada una de ellas se aplica a cada caso y situación en concreto de forma coherente. Efectos de la burocracia. Weber plantea una serie de efectos surgidos a partir de su organización burocrática. Por un lado, la organización burocrática ayudará a prever el comportamiento humano y por el otro, facilitará la estandarización del desempeño de los trabajadores. Teoría estructuralista. Sus principales exponentes son James Thomson, Amitai Etzioni, Mette Blau, Victor Thompson, Burton Clerk y Jim Beat. La teoría estructuralista se enfoca en el hombre organizacional, es decir, el hombre que desempeña diferentes funciones o papeles en varias organizaciones. La teoría estructuralista tiene su énfasis en las personas y en el ambiente.
Su enfoque está en un sistema abierto. Concepto de organización, sistema social intencionalmente constituido y reconstruido para alcanzar los objetivos. Concepto de administración, sociología organizacional, sociedad de organizaciones y enfoque múltiple. Ambiente organizacional. Todo lo que envuelve externamente una organización. Para los estructuralistas, el ambiente está constituido por otras organizaciones que conforman la sociedad.